porque su palabra nos enseña y nos dice y nos da una identidad. Y para este nuevo año debemos conocer y estar claros cuál es la identidad que tenemos en Cristo. Hay una identidad. Tu cédula dice una cosa, pero el cielo dice otra. Tú tienes que vivir conforme a lo que dice el cielo de ti. Hay una forma en que Dios te ve y no es como te ve el espejo. No es como te ve la gente. No se deje mover por cómo se vea por fuera o cómo diga la gente que te ve. Hay una identidad. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora le aclaro. Cuando interpretamos la Biblia y cuando leemos la Biblia, debemos entender que estas palabras al principio, escúcheme bien, al principio no fueron escritas para nosotros. Estas palabras fueron escritas directamente para una iglesia específica. Y ahí es donde identificamos y quedó escrita para nosotros. Pero al principio del tiempo fue escrita para los efesios. Y Pablo les decía lo que acabamos de leer: os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero en estos tiempos debemos comprender el nivel de iluminación de parte de Dios para con nosotros. Nosotros hoy en día sabemos más de lo que sabían los efesios en aquel tiempo. Nosotros tenemos un beneficio de que nosotros sabemos más de lo que sabían los efesios en aquel tiempo. Nosotros tenemos la Biblia. Ellos no tenían la Biblia. Ellos les acababa de llegar esta carta. Así que Pablo les escribió según la condición que había en ellos. Había una condición. Y esa condición la podemos leer a partir del verso 15. Vamos a ver cómo eran ellos, para que Pablo les dijera estas cosas. Usted analizará si lo tiene o no lo tiene, si está dentro o no está dentro, porque la palabra de Dios se divide en dos. Hay una palabra que es para el creyente, el que ya está dentro de Cristo, y hay una palabra para el que todavía no está en Cristo. Y la palabra es la que nos desnuda y nos hace saber si estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Verso 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Qué había en Efesios? ¿Qué había en la iglesia de Efesios? Habiendo oído de vuestra fe. Lo primero que había en la iglesia de Éfeso era fe. Porque una iglesia, el que es creyente, no le puede faltar la fe, y a través de la fe usted busca al Señor, a través de la fe usted ayuna, a través de la fe usted ora, a través de la fe usted se congrega, a través de la fe usted busca. Usted se vuelve incansable de buscar al Señor porque usted tiene fe. Y a través de la fe es que viene el milagro para tu vida. Y a través de la fe es que viene la transformación a tu vida. Viene la paz a tu vida. Porque la fe te impulsa a ti a alcanzar o agarrarte duro del Señor a tal punto que empiezas a hacer su voluntad, y cuando empiezas a hacer su voluntad tu vida empieza a ser transformada. Porque es a través de la voluntad de Él, no la tuya. Todo aquel que llega a Cristo y tiene la fe de Cristo, entonces empieza a hacer su voluntad y no la personal. Porque la fe te tiene que inclinar a ti a hacer
lo de Él. Y cuando haces lo de Él, Dios empieza a controlar todas las cosas en tu vida. Aún a dirigirte y llevarte por un camino que tú no sabes, pero es el más conveniente para ti. Posiblemente no sea el camino que a ti te guste. Aquí hay una diferencia. Cuando tú tienes fe en el Señor, Dios te va a llevar por un camino que tú no conoces. Porque el que vive por la fe, vive conforme a la voluntad de Él, a lo que Él quiera planificar para ti. Y tú te entregas. Por eso cuando aceptamos a Cristo, nosotros decimos, me entregué al Señor. Cuando usted acepta a Cristo, usted se entregó al Señor. ¿Y sabe lo que es entregarse? Es que tú vas a hacer conmigo lo que tú quieras. De ahí en adelante, yo no veo. Veo a través de lo que Dios dice. Y hago las cosas que Él me dice que haga. Y para muchos les es complicado vivir la vida de Dios sin su propia vida. Parece que nos es difícil desconectar nuestra vida natural con nuestra vida espiritual o con lo que Dios manda. Y ahí es donde comienza una lucha interna, personal, en nuestra vida. Una vida de transformación. Posiblemente usted llegue y hay cosas que Dios le va a quitar, pero hay cosas que Dios no le va a quitar, sino que a través de la fe y su voluntad usted camina y avanza y usted empieza a soltar y empieza a vivir una vida para Él. Y vas aprendiendo y vas creciendo a través de la fe. Pero Pablo, cuando les escribe a esta iglesia, ya dice que esta iglesia tenía fe. Tenía tanta fe que la fe produce otra cosa. Dice, y habiendo oído de vosotros, de vuestra fe en el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, y de vuestro amor. ¿Cómo estamos con el amor? Creo que es una demanda bastante radical. Porque conocemos posiblemente el amor de una madre. Conocemos el amor de los hijos. Conocemos el amor de alguna persona, de una pareja. Hay distintos tipos de amor. Conocemos el amor sentimental. Pero ¿de qué amor estaba hablando Pablo a los Efesios? Posiblemente del mismo amor que habla en 1 Corintios capítulo 13. Ese amor que es sufrido, que es benigno, que no tiene maldad. Quiere decir que los efesios habían alcanzado un estatus de amor. Y todo aquel que sirve a Cristo y ama a Cristo y se entrega al Señor debe producir en él ese amor. Y eso nos dice, bueno, tengo fe. Y la fe produjo amor, porque entre la fe y el amor es más importante. Porque así tengas todos los dones, todo el poder de Dios en tu vida, pero no tienes amor. Así te entregues en el fuego por la gente, pero si no lo haces por amor, y si repartiere todos mis bienes y todas mis cosas, me quedara en la pobreza y no tengo amor, de nada me sirve. Hay un amor especial que Dios quiere que cada uno de nosotros manifestemos. Y por eso somos iglesia. Por eso somos los responsables de mantener el equilibrio en medio de la sociedad, brindándole amor a la gente. Por eso abrazamos. Por eso comprendemos. Y por eso no amamos esta vida. El creyente, el cristiano, ya no ama esta vida. El creyente, el que es de Cristo,
quiere estar con Él, quiere estar cara a cara con Él. Pero mientras que estemos aquí, no vemos con claridad, como dice Corintios. No vemos con certeza. Por eso la fe es así. Usted vive aquí por fe. Por fe. ¿Y qué es fe? Simple. Es confiar. Confiar. No estoy viendo, pero todo está bien porque el que lleva el control es Él, no yo. Usted puede ser que no esté viendo nada, pero usted tiene fe y se goza. Y es en el momento donde todo el mundo está perturbado y usted está tranquilo. Tenga cuidado de que todos estén perturbados y usted también. Porque lo que tú has sembrado en el Señor garantiza que tú y los tuyos están protegidos por la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué desconfiar de Él? Cuando desconfiamos de Él, cuando entramos en nervios, cuando entramos en angustia, le estamos diciendo, Señor, tú no tienes el control. Le estamos diciendo, tú no puedes hacer algo por mi familia, tú no puedes hacer algo por mí. Déjese de eso. Dígale al Señor, Señor, gracias. Porque pase lo que pase, tú tienes el control. Porque tenemos fe y se está produciendo en nosotros el amor de Cristo. Y una persona que tiene fe y tiene amor, tiene seguridad. No deje que el enemigo te perturbe ni la mente ni el corazón. Estas personas tenían amor para con todos los santos. Todos los santos eran todas las personas que habitaban dentro de la iglesia de Éfeso. Un santo es el título que Dios te da. Así que quiero nombrarte ese primer privilegio. Santo. Santo no es el yeso pintado, aquel que ponen en la repisa. La Biblia cataloga como santo al Hijo de Dios. Aquel que tiene fe y tiene amor. Eso es un santo. No estamos hablando de una persona perfecta, estamos hablando de una persona que tiene fe y tiene amor. ¿Qué tienes que buscar? Fe y amor. Porque la mayoría de la gente que nos rodea, lo que tienen dentro, porque ellos aparentan muy bien, ¿no? La sonrisa, la foto, el perfil de Instagram. La gente aparenta ser muy buena, pero por dentro, cuando pasan por la dificultad, usted ve la demoniera que le sale y se le manifiesta. Cuando hay proceso y dificultad, usted ve la manifestación de realmente quién es la gente. Usted va a ver quién es la gente y va a conocer a la gente cuando está pasando el proceso. Si confía en Dios, si tiene fe y si tiene amor. Y asimismo, quiero hacer la comparación de la iglesia de Éfeso y quiero hacer que usted mismo haga la comparación de usted con la iglesia de Éfeso. Si usted está dentro de estos niveles o qué le falta. Porque la iglesia, la palabra de Dios funciona como un espejo donde usted se ve y usted se compara, ¿estoy así o no estoy así? ¿Qué me falta? ¿Te falta fe? Pídala al Señor y búsquela. ¿Le falta amor? Búsquelo. Pero nosotros conseguimos fe y amor cuando dejamos de ser nosotros mismos. Nunca vas a conseguir esa fe poderosa y ese amor poderoso si no renuncias a ti mismo. A tus gustos, a tus placeres, a tus deseos, a tus sinvergüenzuras.
jamás. Porque vives peleando contra Dios. Por un lado, pide fe. Por un lado, quieres que Dios haga la obra en ti. Pero por otro lado, luchas en contra de cuando Dios viene a hacer la transformación, tú le haces oposición a Dios. Es imposible que por una fuente de agua salga agua limpia y agua sucia. Tú tienes que ser una sola vertiente. O brota a través de ti la fe y el amor de Dios, la vida de Dios, o brota en ti tus gustos, tu vida y tu placer. Por eso no encuentras cambio, por eso no encuentras transformación, por eso no encuentras paz, porque tienes una lucha entre tú y Dios. Muchas veces buscamos a Dios por el beneficio propio. Esa es la diferencia de los efesios y nosotros. La iglesia de Éfeso tenía fe y tenía amor. Así que Pablo no oraba para que tuvieran fe y amor. Oraba por otro nivel, por las cosas espirituales, porque comprendieran las cosas que estaban en la estratosfera, en el mundo espiritual. Pero cuando no puedes comprender y manejar lo natural, ¿cómo te hablo de las cosas espirituales? Éfeso ya había alcanzado un nivel. Ya Éfeso tenía un nivel, un gran nivel, señores, para vivir aquí en la tierra como la iglesia del Señor, como los santos. Tenía fe y tenía amor. Verso 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo estaba contento del amor y de la fe que profesaba la iglesia de Éfeso. Pero como cualquier pastor, no es conforme, porque Dios no es un Dios conforme. Nuestro Padre Celestial no es conforme. Y eso hace que nuestros padres espirituales no sean conformes. Siempre hay una exigencia, ¿no? Vamos a seguir creciendo. Vamos más allá. Entonces Pablo oraba. ¿Por qué? Lo que leímos en el verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría. Quien te va a dar el espíritu de sabiduría es el Padre. El Padre, espíritu de sabiduría. Hay gente que quiere sabiduría, pero le falta fe. Gente que quiere sabiduría, pero no tiene amor. No podemos pedir aquello que está por encima de los niveles espirituales cuando yo no practico lo básico que el cristianismo me demanda, fe y amor. Algunos quieren ser profetas, unos quieren ser pastores, pero ¿cómo está tu fe y cómo está tu amor? No podemos pretender los dones espirituales y las cosas que son del espíritu cuando aquí me falta la fe. Y usted puede saber cuándo le falta la fe por cómo se conduce en el Señor, porque le da más prioridad a las cosas naturales que a las cosas espirituales. Le falta fe. ¿Usted quiere conocer si le falta fe? Mídase por ahí. Si usted le da prioridad a las cosas naturales, más prioridad que a las cosas espirituales, a usted le falta fe. Porque primero es Dios. Primero está Él. O de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Padre. ¿Es lo que es conocer al Padre? Si a veces nos complica conocer la fe, nos complica creer, nos complica amar. Quiero que esto sea
una forma de que usted pueda examinarse, porque usted está aquí para que Dios le hable y para que usted desarrolle y crezca. Así como Pablo oraba por la sabiduría y el entendimiento de los de Efesios, yo oro al Señor para que en usted aumente la fe y el amor. Cuando haya suficiente fe y suficiente amor, entonces sí, vamos a lo espiritual, vamos a los otros niveles. Nunca busque aquello que está por encima de usted, aquello que está inalcanzable para usted. Busque lo que está alcanzable para usted. Tenga metas cortas espirituales. ¿Qué es lo primero que tienes que alcanzar? ¿Qué es lo que primero necesitas en tu vida? Primero, que mejore la fe. Primero, que aumente la fe. La fe es el motor, el impulso. La fe es la que te va a llevar a decir, estoy con Cristo y estoy alegre. La fe es la que te va a decir, Señor, gracias. Y cuando venga Satanás, usted le va a decir, vete, que tú no tienes chance aquí. Y te vas a gozar diciéndole al diablo, vete. No te vas a asustar porque tienes fe. A veces aspiramos muchas cosas y queremos muchas cosas en el Señor. Pero comencemos desde donde necesitamos, ¿no? ¿Qué necesitas fe? Comience por ahí. ¿Necesitas amor? Comience por ahí. (18) Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Hay una esperanza a la cual Dios nos ha llamado. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia a los o en los santos? Hay una riqueza y hay una gloria, hay una herencia para ti como santo de Dios. Esa herencia no es para cualquiera. Esa herencia es para los santos. Esa herencia es para la gente de fe. Esa herencia es para la gente de amor. Nosotros queremos la herencia del Señor. Y Pablo oraba para que se nos muestre, para que la podamos ver, para que se quite la venda de nuestros ojos y podamos ver la herencia. Hasta que usted no esté claro de la herencia, usted va a vivir un evangelio mezclado. Un poquito de fe y un poquito de mucho de usted. Y eso le va a causar tropiezo y dificultad, porque vienes a la iglesia, pero te falta fe. Tienes que abrir los ojos espirituales. Gracias le doy al Señor porque vi mucha gente motivada con los ayunos, buscando al Señor. Y hay gente que todavía está ayunando. Gracias al Señor. Eso quiere decir que hay fe. Porque la fe se produce en lo que usted hace. Hay gente que habla mucho, tengo fe, pero tú le dices, ayuna, le arrugan la cara. Entonces no hay fe. No hay fe. Hay gente que se esconde, hay gente que se va, hay gente que se inventa cualquier excusa para no ayunar. Entonces, ¿dónde está la manifestación de la fe? Ve los recursos que te faltan, aprende a analizarte y crece en el área que necesitas crecer. Porque tener a Dios no es que, sí, yo lo confesé, yo lo tengo y creo que lo tengo. Ya va. Si crees que lo tienes, también debes creer que debes obedecerlo. Tiene un nivel de sacrificio, por supuesto. ¿Tienes una herencia, iglesia? ¿No la has visto todavía? Tienes una herencia, iglesia. 19.
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos. Supereminente. Pablo no encontró otra palabra. Pablo, ¿cómo expreso la grandeza del poder que opera en la gente que cree? Cuando el poder de Dios no se está manifestando es porque hay poca fe. Cuando hay pocos milagros es porque hay poca fe. Hay poco ánimo. Nos agarró la nube del desánimo, que nos afligió, que no estamos llenos de la presencia, estamos como nerviosos, como asustados. El estado del país te asusta. ¿Qué te asusta? Si tú tienes a Cristo. Tú tienes al Señor y prometió estar contigo hasta el fin del mundo. Entonces eso debería de cambiar en ti lo que tenga que cambiar y permanecer tú en un estatus de fe, en un estatus de amor, en un estatus de bienestar, porque tú sabes que tú y los tuyos están bajo la protección de Cristo. Porque si hay algo valioso que tiene la iglesia, se llama sangre, la sangre de Jesús, por la cual nos arrepentimos, por la cual hoy podemos decir, somos bendecidos, somos salvos a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y eso es valioso, y eso es grande. Y el que cree en eso, entonces cree en el poder de Dios y en la manifestación de Dios. Y que nada me robe el gozo, porque yo soy cristiano y no de la secreta. Sea cristiano. No sea cristiano de los que siguen a Jesús de lejos. Sea cristiano. Busque la fe, busque el amor. Y se le puedan revelar todas estas cosas que Pablo le está diciendo a la iglesia que necesita. La iglesia necesitaba revelación, la iglesia necesitaba iluminación, necesitaba conocimiento, aún conocimiento de las cosas maravillosas que la iglesia ya tiene, pero no las ve. La iglesia lo tiene, pero no lo ve. Y usted no puede disfrutar lo que no estás viendo. Hay un almacén de bendición para todos nosotros, pero el que lo disfruta es el que lo ve. El que no lo ve le pasa por al lado. Y le pasa otra vez. Y hasta se tropieza. Y no se da cuenta que se tropezó con la bendición. Que te tropezaste con la sabiduría. Que te tropezaste con el conocimiento del Padre. Que te tropezaste con el poder de Dios. Y no te diste cuenta. Hay un proceso de conocimiento que se va desarrollando. Cuando Samuel era jovencito, era niño, se topó con el poder y la presencia de Dios, la voz de Dios. Y Dios le decía, Samuel. Samuel se paraba asustado e iba donde el sacerdote y le preguntaba, ¿me llamas? ¿Qué pasó? Se había tropezado con la voz de Dios, pero no la conocía. Muchos estamos en Cristo, pero no conocemos, no vemos lo que es espiritual, porque somos muy físicos y no estamos pendientes de esa gloria que sí está, pero como es espiritual, no la vas a ver de aquí, no la vas a ver. Esa gloria que entra aquí, Samuel,
Dios está hablando. Se fue a dormir otra vez porque no era Elí, no entendió y se fue a dormir otra vez. ¿Cuántos estamos durmiendo? Aún escuchando la voz de Dios y de lo que Dios te manda y de lo que Dios te dice, no reconoce tu espíritu, no reconoce la voz de Dios. Por eso se te predica y se te da iluminación, pero es que tu espíritu no reconoce. Estamos trabajando con Wi-Fi y usted todavía usa el infrarrojo, ¿no? Está lejos. No hay contacto, no compagina, no da. Dios quiere hablarte y te habla, pero te tropiezas con lo que Dios dice. Algunos hasta se molestan. Cuando Dios les habla, se molestan, pero no se corrigen, porque no estás entendiendo, no te estás conectando con lo que Dios está diciendo. Por eso siempre oramos cuando vamos a predicar. Oramos para que usted tenga el entendimiento y se conecte al mensaje de parte de Dios. Y no solamente aquí, en cualquier parte Dios te está hablando. En cualquier parte Dios te está corrigiendo. Pero ¿será que todavía estamos tan niños como Samuel? Que Dios le está hablando y Samuel no capta. Cuando no captas, entonces ¿qué hace Dios? Te vuelve a llamar. Samuel. Samuel se paró todo asustado otra vez. Sí, porque muchas veces la imagen de Dios o la forma o la voz que escuchas es muy similar a tu autoridad. Y él confundía la voz de Dios con la voz de Elí, que era su autoridad. Porque Dios te va a hablar a través de la voz, el sonido, se escucha como tu autoridad. Por eso muchas veces Dios le habla a usted a través de mí. Y no escucha. O a través de cualquier autoridad que tenga, porque aquí hay autoridades también en la iglesia. Y usted no escucha, porque usted todavía es físico y ve. Eso lo dijo el pastor. Eso lo dijo la pastora. Eso lo dijo el líder fulano. Te tropiezas con la gloria de Dios. Te tropiezas con el plan de Dios. Te tropiezas con el conocimiento de Dios, con la sabiduría de Dios, pero no te conectas. Así que regresas y te vas a dormir. Samuel por segunda vez se fue a dormir. Él dijo, no, yo no te he llamado. Se fue a dormir. Pero como Dios nos ama y tiene planes con nosotros, Él te desarrolla. Él quiere desarrollarte y no te suelta. Aún por tercera vez, Dios volvió otra vez. Samuel, dormilón, párate. Otra vez se paró asustado sin saber que se estaba tropezando con la gloria, con el ministerio, con el poder, con la sabiduría. Que Dios te llame. Ay. Dios a ti te llama. Ay. Ahí está todo. Ahí está todo. Dios te llamó. Así que, otra vez, sin entender y asustado, vuelve otra vez a donde Elí. Elí, como me estás jugando algo raro, que me estás llamando y no me dices.
Era un niño. Era un jovencito. Elí, por tener un poco más de experiencia en el Señor, entendió. Y fue donde le dijo, le guió, porque nosotros somos guías. Le guió y le dijo: Samuel, si vuelves a escuchar la voz, dile, heme aquí. Heme aquí. Es necesario que cuando se manifieste la voz de Dios, se pueda decir, heme aquí. Cuando usted recibe dirección de parte de Dios, usted tiene que decir, heme aquí. Samuel nuevamente escuchó la voz y pudo tener una conversación por primera vez con el Dios del cielo. Gracias a que su autoridad le dio. Pero usted se tropieza con la gloria de Dios todos los días. No se duerma, porque hay privilegios para usted como iglesia. Los privilegios son espirituales, no son físicos. No es un cargo, no es una posición, no es un nombramiento. Eso es parte de lo que nosotros naturalmente organizamos para que esto funcione y para abarcar cada vez más personas, porque hay que atenderlo. Hay mucha necesidad en la calle y hay que ayudar a la gente. Esto es simplemente una organización. Pero más allá de lo físico, de cómo se llama la iglesia, de cómo se organiza, más allá hay un plan espiritual, de conocimiento, de fe, de amor, de poder, de sabiduría. A eso Dios te ha llamado. A una herencia para los santos. Tienes una herencia. Entonces por eso le decía, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¿Cuántas palabras indicando poder y fuerza? Autoridad. Supereminente, o sea, estamos hablando de todo el poder. Que tiene la iglesia como herencia, que tiene la iglesia como bendición, que tiene la iglesia que no es para gobierno natural, es para un gobierno espiritual. Y dice el 20, lo cual operó en Cristo. Pablo le está diciendo operó en Cristo y ahora necesita que operes en ti. Lo que operó en Cristo, ahora es necesario que no te tropieces con Él, sino que vivas con lo que operó en Cristo. Que no te tropieces con lo que operó en Cristo. Que no deseches y estés dormido con lo que operó en Cristo. Porque está en ti, está dado para ti. Lo que operó en Cristo es tuyo. Pero tenemos que tener la fe de que lo que operó en Cristo opera en mí. Pero muchos decimos, pero es que yo estoy ocupado, que yo no puedo. ¿Será que me dan algo más poquito? Cuando se te dio todo, nosotros somos los que rechazamos y le ponemos un tope a la gloria de Dios. Solo queremos los milagros, que nos resuelva la economía, que nos resuelva el problema con los hijos. Ya va, esto no fue para esto. Dios se puede encargar de todo eso. Pero lo primero que necesitas, fe, amor y toda la gloria manifiesta en tu vida. Toda la gloria. Todo lo que operó en Cristo, opera en ti. Quiere decir que lo que pudo hacer Cristo, puedes hacer tú. Lo cual operó en Cristo.
resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Fue lo que operó en Cristo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Lo que operó en Cristo. Todo ese desglose de poder, de sabiduría, de conocimiento. Espíritu Santo operó en Cristo. Fue lo que lo resucitó de entre los muertos. ¿Y qué crees tú que tú necesitas para ser resucitado de entre los muertos? La misma gloria. Que resucitó a Cristo es la misma gloria. Te va a resucitar de entre los muertos. Y es la misma gloria que cuando Cristo venga, usted se va. Porque usted tiene de esa gloria. Necesitas la gloria. No puedes andar en la vida tropezándote con ella y no dándote cuenta que la tienes. Por eso el diablo se te mete en la mente y te perturba y te inquieta. Porque o estás dormido, como Samuel, o no estás viendo, como Elí, que también estaba cegatón. Y en los tiempos de Elí y de Samuel, ya Dios no se movía igual, no había revelación. Porque el líder, espiritualmente, había perdido autoridad. También el líder estaba así. Por eso Dios levanta a un nuevo director, ¿no? Prepara a Samuel. Alguien tiene que manifestar la gloria de Dios. Las autoridades estamos para manifestar la gloria de Dios, pero la iglesia también debe manifestar la gloria de Dios. En aquel tiempo había un sacerdote o un grupo sacerdotal. En estos tiempos, yo soy tan sacerdote como tú. El mismo ministerio de la reconciliación que tengo yo, lo tienes tú. Pero ¿quién lo ejerce? Sigue diciendo. Sobre todo, principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Autoridad, señores. La autoridad que tenía Jesús, la tienes tú. La autoridad que tenía Jesús se la dio a sus discípulos. Pero ¿sabe qué le faltaba a los discípulos? Ayuno y oración, fe. Porque le dice, hombre de poca fe, le dijo a Pedro. El resto, les puedo decir por iluminación, que no tenían fe. Unos no tenían fe, otros tenían poca. No ayunaban y no oraban. Una cosa es que la gloria esté sobre ti y otra cosa es que la estés viendo. Tenían a Cristo aquí, en la cara, y no lo veían. Judas tenía a Cristo aquí y lo robaba. No veía. Por eso esta humanidad, aún viendo a Dios en nuestra vida, no quieren ni a Dios ni nos quieren a nosotros. Mientras más manifestamos gloria, la gente no ve, no entiende qué es lo que opera en nosotros. Y hasta se ponen en nuestra contra, pero no ven la gloria que está operando en nosotros. Es el Espíritu de Dios operando en nuestro ser, manifestado. Así que Dios necesita gente que no esté durmiendo, gente que no esté ciega, gente que entienda. Por eso Pablo pedía a Dios por los efesios. Ya tienen fe, tienen amor, pero les falta revelación.
Yo no sé qué te falta a ti, si es oración, si es ayuno, si es fe, si es amor, si es sabiduría, si es conocimiento. No sé qué es lo que te falta, pero oro a Dios y hoy vamos a orar a Dios para que tengas lo que necesitas. Es nuestro deber orar y guiar al pueblo, preparar a los santos. Imagínense todo este poder manifestado. Y en el 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Toda la autoridad de Jesús ahora la tiene la iglesia. Pero una iglesia no puede estar ni dormida, ni falta de entendimiento de la gloria de Dios sobre ti, sobre el Espíritu Santo que está en ti. Usamos muchas veces al Espíritu Santo como masajeador. Masajeador, traductor. Aliviador. Para que me haga cosquillas. Pero usted no está entendiendo la gloria. Ay, sentí la presencia de Dios y la piel se me puso como de gallina. Y usted dice, ay, la presencia. Usted no está entendiendo. Puede haber una manifestación natural y usted puede sentirla. Pero eso no te hace espiritual. Espiritual te hace conocer, entender, tener la sabiduría, tener la manifestación de la gloria, entender quién está en ti, y eso te da identidad, eso te da autoridad, porque ya la tienes. El asunto es que no la ejerces porque no la ves. Como la gente te maltrata y la gente no te respeta, tú no te das cuenta que sobre ti hay autoridad, y por eso tampoco te das a respetar. Por eso no crees tú ni en ti mismo. No crees que puedes tener una mejor casa, no puedes creer que puedes tener un carro, no puedes creer que puedes estudiar, no puedes creer que... Porque tú ves a tu alrededor y tus condiciones, tus limitaciones. Una cosa es que tú estés limitado, pero el Cristo que está en ti no está limitado. Y si tú tienes la manifestación de la gloria, Dios va a hacer cosas contigo que tú mismo no sabes ni cómo Dios lo va a hacer, pero lo va a hacer. Porque no se trata de tu fuerza ni de tu poder. Es el Padre Celestial que está en ti. Iglesia, tienes autoridad. El 23 dice, la cual es usted es cuerpo. Y lo explico, y a veces como que nos cuesta entender qué es eso de ser cuerpo. El cuerpo de Cristo. Tú y yo como cuerpo de Cristo, todas las naciones tienen que comer de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Si ellos quieren ser salvos y quieren ser parte del cuerpo, tienen que comer del cuerpo. Por eso el que no se congrega no come del cuerpo. El que no viene a Jesús y come de su palabra y se alimenta de su palabra, no es del cuerpo. Por eso dije que esta palabra debería de traer análisis espiritual a tu vida, para que sepas en qué condiciones te encuentras, no el que está al lado tuyo, tú, porque la palabra es para ti. Si Dios te trajo, es para ti. No se ponga a analizar los demás, analícese usted. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena, la plenitud completa.
todo el cuerpo de Cristo, somos nosotros. Y tenemos la capacidad de llenarlo todo. Y hacer todo lo que Cristo hizo y más. Porque Él mismo lo dijo. Y cosas mayores que las que yo he hecho, harán. Él nunca puso tropiezos ni limitaciones. Para el que cree, todo le es posible. Privilegios, señores, que tiene la iglesia. Pero vamos a hablarles algunos requisitos o algunas bendiciones más que tiene la iglesia. Capítulo 2, verso 5. Para terminar de reforzar aquella autoridad y aquel poder que tú tienes. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos en pecado, renunciamos al pecado porque Él nos aceptó. Porque antes, aún nosotros siendo pecadores, ya Él había muerto por nosotros. Por gracia, sois salvos. Un regalo, un don, algo que no merecíamos. Sin embargo, Él lo dio. ¿Para qué? Verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice nos resucitó, no nos va a resucitar. En este plan está hablando de la resurrección espiritual. El viejo hombre y el nuevo hombre. A través del bautismo y a través de la espiritualidad, usted deja el viejo hombre, nace el nuevo. Así que hay una especie de resurrección del plan original con que Dios te diseñó a volver al plan original. Así que, ¿qué resucita? El plan original. ¿Qué resucita? El proyecto original. Así tal cual como Dios te hizo al principio, sin maldad cuando naciste. Ni maldad, ni amargura, ni demonios, no. Cuando usted nació, hermoso, inteligente, unas capacidades hermosas. Nos contaminamos en este mundo. Pero cuando llegas a Cristo, Dios quiere que vuelvas a la inocencia. Porque el que no es como un niño no puede entrar a la gloria de Dios, no puede ver el reino de los cielos. Así que hay una demanda de que seamos como un niño. Tenemos que andar como infantes, no como inocentes. Para que se pueda manifestar la gloria de Dios en tu vida, tú no puedes andar por ahí como una serpiente, defendiendo y haciendo y buscando deje que Dios haga. Nervioso, asustado, preocupado. ¿Qué un niño en esos planes? El niño también tiene de jugar y echar broma. Relajado, tranquilo. Y más cuando tiene papá y mamá, y el niño, ahí está mi papá y está mi mamá. Pero usted, en medio de la dificultad, usted tiene que decir, ahí está el Padre, ahí está el Hijo, ahí está el Espíritu Santo. Y tal lo saben. Inocente. Porque al inocente lo cuida Dios. Usted está bajo una gloria, bajo un poder, bajo una identidad que usted muchas veces por no conocer no disfruta. 2:10. Dice, porque somos hechura. ¿Quién nos hizo? Porque la parte que hizo el mundo en nosotros ya no debería estar. La maldad que se te sembró en tu cultura, en tu vida, en tu familia, las groserías, todo eso que se te sembró aquí en el mundo, ya no debería estar. Debes volver al plan original, al diseño original, como Dios te creó. Por lo tanto, el que ahora está en Cristo es hechura de Dios, no hechura del mundo. Por lo tanto, tienes que sacar de ti la maldad que tus padres sembraron en ti.
el odio que tus padres sembraron en ti, las groserías, la maldad, la escasez, la pobreza que sembraron en ti, échalo fuera. Yo soy hechura de Dios. Por lo tanto, lo que pasó en mi vida pasada ya no me debe afectar ahora, porque ahora soy hechura de Dios. Que lo que hizo mi papá, que lo que hizo mi mamá, que hizo el tío, lo que hizo... No me importa, yo ahora soy hechura de Dios. Es que lo que me hicieron en el pasado, no estás entendiendo. Hasta que usted no abandone el pasado, usted no va a poder avanzar en Cristo Jesús. Tiene que ser reseteado, sacado. Todo lo que se sembró de ti desde que naciste, se ha anulado, se ha borrado. Pero el asunto es que tú borres esa acta, ese decreto de maldición que se escribió sobre ti en el Espíritu. Tú tienes que soltarlo. Tú tienes que tener fe y decirle, Señor, en el nombre de Jesús, ya ese no soy yo. Yo soy hechura de Dios. Buscas respuestas y Dios te las da aquí. Y si no eres lo suficientemente espiritual, te vas otra vez con tu acta de demonios. Y mañana quieres que yo te vuelva a ayudar o a decir lo que ya el Señor te dijo. Dios te está dando respuesta. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La iglesia está para vivir en fe y en amor. Cuando tenemos amor, vivimos en buenas obras. Buen testimonio. Buscamos de hacer todas las cosas conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Él dice, no conforme a lo que yo creo. Porque tú tienes una justicia, pero Dios tiene otra. Lo que para ti es justo, para Dios puede ser injusto. Para lo que a ti te parece bien, a Dios le puede parecer mal. Así que busca la justicia de Dios, no la tuya. Busca la forma en cómo Dios lo haría, cómo Dios piensa, no como tú. Porque para ti, tú tienes muchas cosas buenas. Y muchas de esas cosas buenas que tú crees que tienes, son malas. Así que renunciamos a eso. Necesitamos la justicia de Dios para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, antes, para que anduviésemos en ella. Cuando Dios nos creó y nos formó antes de la fundación del mundo, ya teníamos un plan, buenas obras. Ya Dios sabía las cosas buenas que tú tenías que hacer y que yo tenía que hacer. ¿Qué pasó? Crecimos en una familia que nos desvirtuó. O crecimos sin familia, o lo que no se nos sembró no fue a Cristo, no fue su poder, no fue el plan original de Dios en nuestra vida. Así que nos contaminamos y empezamos, en vez de hacer las buenas obras de Dios, empezamos a hacer las malas obras que fueron sembradas en nosotros. ¿Me pegaste? Te pegué. Y si no tenía ganas de pegar, entonces venía tu papá, te jalaba la oreja. ¿Por qué no te defendiste? ¿Por qué no le diste? Entonces tú tenías que darle. ¿Qué sembraste? ¿O qué sembraron en ti? Eso que sembraron en ti del mundo tiene que salir. Y tenga cuidado si está en la iglesia y todavía opera bajo ese sistema demoníaco del mundo. Tú lo estás haciendo mal. Te sigues tropezando con la gloria de Dios, pero no la estás disfrutando. No trae transformación, no trae cambio. Y usted sigue ahí. Créale al Señor. Crea en el poder de su fuerza. Crea que Él está dispuesto a cambiarlo. Crea que Él está dispuesto a renovarlo. Capítulo 2, verso 13. Para la iglesia de Éfeso fue dicho esto, y ahora lo podemos tomar para nosotros.
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos. Cuando usted está lejos, no precisamente tiene que decir que, no quiere decir que esté lejos de la iglesia, lejos de Cristo. ¿Puede estar en la iglesia y lejos de Cristo? Sí. Por eso hice la diferencia. Estas palabras fueron dichas para la iglesia de Éfeso. Ahora nosotros las tenemos que hacer nuestras, en vivencia, en vida. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús. Está cercano. Está cerca. Está cerca del poder, está cerca de la gloria. Está cerca de la manifestación de Dios. Todas las cosas que Dios hace contigo. Te puso a gobernar desde el trono de los cielos. Tú no eres de aquí. Tú no eres de aquí de la tierra. Tú eres peregrino. Tú estás aquí de pasada. Todos nosotros vamos a tener que partir de esta tierra, todos. Por lo tanto, que hayas cumplido aquí en la tierra el plan por el cual fuiste diseñado, fuiste hechura suya, Dios te hizo para buenas obras. Vive esta vida conforme a lo que Dios quiere que vivas. No vaya a ser que sufras en esta y sufras en la venidera. Vive la vida de Dios conforme al plan de Dios. Enamórate de Dios. Enamórate del plan de Dios, de buscar lo que Dios quiere contigo. Porque siempre va a ser mejor lo que Dios preparó para ti que lo que el diablo preparó para ti. Así que no es tu voluntad. Muchas veces terminamos haciendo la del diablo, que creemos que es la nuestra. Todo plan que te aleje de Dios es del diablo.